Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el tema del análisis de textos no literarios. Para empezar, queremos saber si tienen alguna idea sobre qué es un párrafo. No sé si Hilary nos ayuda, si tiene alguna idea sobre qué es un párrafo. Bueno, un Ni párrafo. idea, la verdad. No, no. Bueno, vamos a dar el concepto de un párrafo. Dice que el párrafo es un conjunto de frases u oraciones que expresan un aspecto determinado de un tema. Las ideas están relacionadas entre sí, tratan un mismo asunto. Entonces, un párrafo en realidad es la reunión, es el conjunto de varias frases o de varias oraciones que se van a referir a un tema en específico. Esas ideas se relacionan entre ellas mismas, ¿verdad? Todas tienen que tener relación sobre sí mismas para referirse a un tema, a un asunto. Ahora bien, Perdón, Aurora, estamos viendo los textos no literarios. Es que acaba de ingresar. sí, estamos viendo el análisis de textos no literarios y empezamos por contarles acerca de qué es un párrafo. Estábamos diciendo que un párrafo es el conjunto de frases, de oraciones que se relacionan entre sí sobre un asunto o sobre un tema en específico. Entonces, como requisito para que se trate un párrafo es que las ideas realmente se relacionen entre sí, que las ideas realmente se refieren a un mismo tema. Después, dice que, ¿cuáles son las partes del párrafo? Tenemos que una de las partes es la idea principal y otra de las partes las ideas secundarias. En el caso de la idea principal, esta es la que indica de qué trata el párrafo, ¿verdad? Esta es la idea más importante que va a aparecer en el párrafo, es la idea prácticamente de la que parten las ideas secundarias. Dice que esta puede encontrarse en cualquier parte del párrafo e incluso no aparecer. Esto quiere decir que no necesariamente la idea principal va a aparecer va a ser la primera oración que aparezca en el párrafo, ni tampoco tiene que ser que aparezca al final, o incluso no puede aparecer, ¿verdad? Pero la idea principal es síntesis de la que van a surgir las demás ideas, ¿verdad? Y cuando decimos que no necesariamente tiene que aparecer es porque la idea sí aparece de alguna forma, pero no aparece escrita, no aparece explícita, sino que usted la deduce a partir de las ideas secundarias, por ejemplo. Dice, cuando aparece escrita se llama explícita y cuando no está se llama implícita. Entonces tengan presente esto porque en el examen de bachillerato les va a aparecer así, que identifiquen ideas principales y también que expliquen cuando la idea aparece explícita o aparece implícita, ¿verdad? Ahora bien, cuando se trata de ideas secundarias, estas más bien son las que amplían, aclaran o ejemplifican la idea principal. Como vemos, las ideas secundarias en realidad son un complemento a la idea principal. Estas pueden ser que vengan a ampliar el tema, ¿verdad? O vengan más bien a especificar o vengan a ser un ejemplo de esa idea principal. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar la idea principal de un texto?
Lo primero que debemos hacer es leer el texto, leerlo con detenimiento, con cuidado, para poder ver qué tal son las oraciones o las frases que se presentan. Después dice que el segundo paso es ver las opciones, ver cuál puede ser la idea principal. Después de que tengamos las ideas, vamos a descartar algunas de ellas y decir cuál de estas es realmente la más importante, cuál de esas ideas es realmente la que puede ser la líder de todas, cuál es, digamos, cuáles oraciones realmente aquí realmente son solamente las que desencadenan, cuál es la idea que desencadena a las demás, cuáles más bien son ideas que son complemento de otras, ¿verdad? Y después de eso es que se va a marcar la opción que contenga la idea general. Esta idea general es la que tiene todo el sentido del texto, por eso es la principal, porque en esta idea es que se centra toda la información del texto eh, y a partir de ella es que surgen las demás. Y no puede ser que esa idea contenga solo una parte del texto. No puede decir como está hablando solamente sobre un detalle, por ejemplo, si se trata de una descripción de un personaje, no puede ser que solo se refiere a un detalle mínimo de ese personaje. Es información tal vez muy específica y no puede ser información tan relevante para todo el texto. Un ejemplo de esto es este cuadro que aparece acá. No hubo nadie como él, como Juan Ignacio. Se están refiriendo a un personaje en este caso. Fue el mejor sabanero de la hacienda, lanzador como ninguno, buen muchacho y buen amigo. Adivinaba el peso de una res con solo echarle la vista encima y conocía la edad de un garañón con solo escuchar sus relinchos. Bueno, en este caso, primero nos dicen el nombre de una persona, después aparecen varias características de esa persona, pero todas esas características se pueden reducir a la frase fue el mejor sabanero de la hacienda. ¿Por qué? Porque usted puede decir que es el mejor lanzador, que es también una persona muy buena, una buena amistad y que además tenía la cualidad de poder adivinar el peso de una res con solo verla, ¿verdad? Esta es parte de una de las cualidades o es parte de lo que lo acredita como el mejor sabanero de la hacienda, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que la idea principal, que es precisamente la que está subrayada, fue el mejor sabanero de la hacienda, eh, es la que sintetiza las demás. Como les dije, primero se habla de la persona, Juan Ignacio, después nos van a dar una afirmación que va a incluir las demás ideas, que es, fue el mejor sabanero de la hacienda. Ese título se lo merece por tal y tal razón. Entonces, como vemos, aparece la idea principal y después otras ideas que justifican esa misma idea principal, pero uno no podría decir que, por ejemplo, la idea principal es adivinaba el peso de una res con solo echar la vista encima porque es muy específica, digamos una idea que usted diría entre esta y la afirmación de que fue el mejor sabanero de la hacienda, obviamente la que tiene mayor peso es la primera por ser la que más bien contiene a esta otra. No sé si les queda claro o si no, nada más me indican. Creo que sí, voy bien hasta el momento. Ah, bueno. Después les vamos a dejar una práctica y en la siguiente clase la revisamos. Ahora continúa la compañera Estefanía. Bueno, existen componentes de un texto no literario. Entre ellos están las relaciones de causa y efecto. Lo primero que tenemos que definir es qué es la causa.
Bueno, la causa explica, sí, ok, la causa explica por qué sucede algo y el efecto es lo que sucede. Esas dos preguntas son muy importantes, ¿qué es la causa y qué es el efecto? Porque eso se relaciona. Entonces, la causa es por qué sucede algo y el efecto es lo que sucede a partir de la causa. ¿Por qué se usa esto en un texto? Bueno, para entender cómo se relacionan eventos o elementos en un texto. Por ejemplo, para anticipar conductas, actividades, entre otras características. No sé si tienen alguna duda de alguna de las definiciones. ¿Me Tal puedes vez. repetir cuál es la del efecto Sí, el y la efecto, tercera, por favor? ok, el efecto es lo que sucede. Por ejemplo, este, es más, yo les pongo un ejemplo, tal vez si pones el ejemplo, María, porfa, tal vez entienda un poco más. Bueno, estos son como algunos ahí. Nada, en la siguiente. Ok, aquí hay un ejemplo, tal vez lo entienda un poco mejor. Dice, Samabac fue una ciudad maya. Los mayas habitaban allí hace casi 2000 años. Estaba cerca de un volcán Tolimán. Samabac era visitada por motivos religiosos. Un día, la ciudad se hundió en el lago Atitlán. Ahora está en el fondo del lago. El efecto es lo que sucede. ¿Qué sucedió? Bueno, que la ciudad se hundió en el lago y está en el fondo de ese lago. Eso es lo que sucede, ¿verdad? La causa es ¿por qué sucede esto? Bueno, aquí mencionan que estaba cerca de un volcán. Entonces se puede deducir que como estaba cerca del volcán Tolimán, el efecto de eso se dio que se hundió en el lago y ahora está en el fondo del lago. Otra, igual de este ejemplo, puede ser una causa. La ciudad se hundió en el lago y como efecto está en el fondo del lago. Aquí se presentan dos ejemplos de esa relación entre causa y efecto. Entonces, se utiliza esto en los textos para entender cómo se relacionan eventos o elementos en un texto, para anticipar conductas o actividades. Por ejemplo, este, la próxima vez que se lea algún texto y se mencione que se hundió algo en mar o en mismo lago, uno ya va a anticipar de, ok, está en el fondo de donde se hundió. Se anticipa de lo que se va a decir en el texto. Entonces eso es lo de causa y efecto. No sé si puede volver la diapositiva, Manito. Aquí yo pongo como unos pasos que se pueden seguir para establecer las causas y efectos. En primer lugar, el leer el texto detenidamente. Después, identificar de qué trata el texto, es decir, el tema. Es lo que mi compañera está explicando como la idea principal. Después, como tercer punto, localizar los acontecimientos relacionados con el tema. Lo que mi compañera decía de las ideas secundarias. En cuarto lugar, identificar las causas respondiendo por qué sucedió. Entonces, digamos, como en este caso, este, mm, que se dio, que se hundió la ciudad. Bueno, ¿por qué se hundió la ciudad? Ese sería el planteamiento de la pregunta para conseguir la causa o las causas. Por último, sería identificar los efectos. Esos efectos serían respondiendo a la pregunta, ¿qué sucedió después? Bueno, como la primera planteamos, ¿por qué se hundió la ciudad? Ahí se puede poner
qué sucedió después de que se hundiera la ciudad para conseguir el efecto. Entonces, ¿qué sucedió después de que se hundiera la ciudad? Bueno, quedó en el fondo del lago. Eso sería el efecto. Esos son como unos pasos que pueden ayudar a la hora de conseguir las causas y efectos en un texto. No sé si queda un poco más claro o si todavía tienen alguna duda. Sí, tal vez para complementar la explicación de Estefanía, se puede tener en cuenta que normalmente, o más bien para que haya un efecto, es porque antes hubo una causa. O sea, para que haya una conclusión es como que haya también un hecho que hiciera o que provocara ese efecto, ¿verdad? Es como una reacción, el efecto es como una reacción ante un suceso. Entonces, por ejemplo, si decimos, sucedió la Segunda Guerra Mundial y, y tales países fueron destruidos. En ese caso, podemos ver que la causa específicamente va a ser la guerra, ¿verdad? Y como efecto de eso, como consecuencia de eso, es que esas ciudades fueron destruidas. Es decir, los efectos son provocados por las causas. O como, por Eh, ejemplo, el, el sol tiene un efecto en el ser humano de que se quema la piel si se expone mucho. Entonces, ¿cuál es el efecto? Bueno, me quemó mi piel por exponerme al sol. ¿Cuál es la causa de que me quemó mi piel? El sol. Ese es otro ejemplo como tal vez un poco más sencillo para conocer esa causa de efecto. Por ejemplo, la lluvia tiene el efecto de mojar la tierra. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, por qué se moja la tierra? Por Por la la lluvia. lluvia. Exacto. Entonces, ahí está la pregunta de por qué sucedió, que sería conseguir las causas. O qué sucedió después sería el efecto. ¿Qué sucede después de que llueve? Se moja la tierra. Exacto. Entonces, esos son como tal vez ejemplos un poco más sencillos para entender y establecer esa relación de causa y efecto que pueden aparecer en los textos para poder comprenderlos mejor. No sé si queda ahora sí tal vez un poco más claro. Bueno, ok. Hilary dice que sí. Si quiere, avanzamos. Ok, otro componente de un texto no literario son las llamadas secuencias. Se puede definir como secuencia la serie de elementos que suceden unos a otros y guardan relación entre sí. Aquí yo les puse como una imagen de tal vez como muy sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la plantita, donde está ahí sembrada, le cae la lluvia, el sol, luego lluvia, luego sol, y eso produce una flor. Entonces es una secuencia. O lo de, por ejemplo, lo de la gallina, en donde están los huevitos, nacen y toda la cuestión. Hay ciertos tipos de secuencias. En la primera es la descriptiva, que tiene como principal objetivo informar acerca de cómo es, ha sido o será una persona, objeto o fenómeno. Como la misma palabra lo dice, es describir. Por ejemplo, puede ser una persona, una pintura o una imagen o lo que ustedes vean. Esto es una descripción objetiva porque estamos viendo características que, valga la redundancia, la podemos ver, la podemos observar por medio de nuestros sentidos. Pero también está la descripción subjetiva, que es desde nuestras impresiones o evaluaciones personales. Por ejemplo, aquí yo puedo deducir, por ejemplo, que la flor, ahí se ve el proceso de la flor. Yo puedo decir que creció gracias a la lluvia, luego al sol, luego a la lluvia y luego al sol. Esa es una descripción objetiva porque lo estoy viendo. Pero puedo decir que la flor es bonita.
eso es una descripción subjetiva, porque puede ser que para mí sea bonita, pero para Hilary o para Aurora no lo sea. Entonces es algo personal. Después están las secuencias narrativas, que su finalidad, como la palabra lo dice, es contar una historia, ¿verdad? Esto puede ser igual aquí, como con el niño, bueno, no sé, el nombre Juan. Juan estaba ahí jugando con un globo, lo iba a inflar, pero explotó. Eso es como una secuencia narrativa. Estoy contando una historia del chiquito que le pusimos el nombre de Juan, por ejemplo. Después está la dialogado, que es un intercambio comunicativo, en donde los participantes se turnan un rol de emisor y receptor. Por ejemplo, yo en este momento soy una emisora y ustedes son receptoras, pero cuando ustedes me responden de si entendieron o no, ustedes se vuelven emisores y mi compañera y yo receptores. Eso es una secuencia, como un diálogo, ¿verdad? Después, la expositiva, que tiene como finalidad enseñar, buscar información y explicar sobre un tema. Y muchas veces funciona como una guía. Es donde uno, por ejemplo, aquí en la planta, no sé, uno puede explicar la fotosíntesis o en la siguiente imagen de los animales, cómo crece. Es algo como más, tal vez un poco más formal o de uno explicar sus ideas. Eso es de manera ordenada. Esto es una secuencia expositiva. Después está la argumentativa, que busca influir, perdón, sobre el comportamiento del otro. Esto es, digamos, que yo, como bueno, como lo que veíamos al inicio de la práctica, no sé si Aurora está presente, pero en donde uno da esas premisas para llegar a la conclusión. Uno quiere que la otra persona, uno quiere como influir en la otra persona. Por ejemplo, que yo diga, es que vea, esta flor es bonita porque, bueno, es roja, está sana, está grande. Quiero decir todas mis opiniones acerca de una cosa para demostrar lo que yo pienso y para que ustedes piensen igual que yo. Quiero influir en ustedes. Esa es una de las secuencias argumentativas. No sé si hasta aquí una duda o si todo está claro. Bueno, este es un ejemplo de una descriptiva. Por ejemplo, aquí están las características físicas, ¿verdad? Pelo negro, estatura alta, ojos negros, musculoso. Y al otro lado están las características psicológicas, que yo puedo tener como percepción, que es valiente, solidario, luchador, inteligente. En las características físicas son las descripciones objetivas que les mencionaba, que es lo que nosotros podemos ver. Y las características psicológicas son las descripciones subjetivas, lo que yo pienso de este personaje. No necesariamente lo que yo pienso son las que ustedes piensan. Por eso es una cosa subjetiva, es de mis impresiones o evaluaciones personales. No sé si hasta aquí o cómo vamos. Aurora Hilary, Sí, excelente, profe. ¿ok? ¿Y Hilary? ¿Tiene alguna duda o? Ok, todo bien. Ok, después hay dos niveles de comprensión. En el primer nivel está literal, que es el reconocimiento de todo aquello que está explícito. Acordémonos de lo que era el explícito, la compañera lo había explicado, es lo que está en el texto escrito. Algunas preguntas que podemos
realizar para obtener eso explícito es qué, quién es, dónde, con quién, cuándo, cómo es, para qué y cuál es. Son algunos ejemplos de preguntas que podemos hacerle al texto. Tal vez si sigue para el ejemplo, a ver si entienden tal vez un poco mejor. María. Ok, por ejemplo, en una oración simple, el cantante murió en el escenario. ¿Quién murió? El cantante. ¿Dónde murió? En el escenario. Esas son preguntas de este carácter porque estoy sacando las respuestas de la oración, aparecen en la oración. Es algo literal, ahí lo dice. No estoy deduciendo nada, ni lo estoy sacando de, bueno, de mis conocimientos previos o de mis deducciones personales, no, simplemente ahí aparece en la oración y por eso es un nivel literal, es algo que aparece ahí. No sé si hasta aquí vamos entendiendo o si tienen alguna duda. Aurora o Hilary, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, quedan 10 minutos. En la siguiente sería el nivel inferencial, que es establecer relaciones entre las partes del texto para deducir información, conclusión o aspectos que no están escritos. Algunas preguntas son qué significa o cuál es el motivo, qué relación habrá. Por ejemplo, en la imagen, las dos personas están viendo el mismo animal, pero dentro de sí están pensando otras cosas diferentes del animal. Por ejemplo, la mujer ahí se ve donde observa al gato y lo visualiza como un gato tranquilo, amoroso. En cambio, el hombre visualiza el gato como cazador, un animal cazador en donde tiene un ratón y donde ya se lo va a comer o lo que sea que continúe su pensamiento. Entonces es algo que yo deduzco de lo que me están dando. Por ejemplo, María, si puedes seguir. Por ejemplo, aquí que en la oración dice, mi mamá usa lentes. Entonces, la pregunta que podríamos plantearnos es, ¿cuál es el motivo de que mi mamá use lentes? Ahí no aparece el motivo. Yo me estoy preguntando eso a partir de la oración. ¿Cuál es el motivo de que mi mamá use lentes? Bueno, ya sean lentes de sol, porque no especifica, ya sea porque, bueno, mucho calor, estamos en un ambiente de playa o lo que sea, entonces ella está usando lentes de sol. Si son lentes como los que aparecen en la imagen, bueno, mi mamá probablemente tenga problemas de la vista, o sea, para refrescar la visión porque estaba mucho tiempo en la compu o lo que sea. Pueden hacer muchos motivos, pero no está ahí en la oración. Es algo que yo deduzco de la información que me están dando. Entonces, esos dos son los niveles que podemos tener de comprensión de un texto no literario. Puede ser o literal, que es lo que aparece en el texto, o puede ser inferencial, que es lo que yo deduzco o de las conclusiones que yo puedo sacar de dicho texto. Por ejemplo, aquí yo puedo tener la conclusión de que, bueno, mi mamá usa lentes porque tiene problemas de vista, pero no aparece ahí realmente. No sé si lo entienden o si tienen alguna duda. Aurora o Hilary, ¿tienen dudas? No, entendemos. Bueno, Ok, entiendo. perfecto. A mí se me Hilary, entrecortó un poquitito el internet, entonces escuché como entrecortado lo último. ok, puedes devolverte, María, un toque. Ok, lo último es el nivel inferencial, que es cuando uno establece ciertas relaciones entre las partes del texto
para deducir información o sacar alguna conclusión que no está dentro del texto. Algunas preguntas que podemos hacernos para obtener esto puede ser qué significa, cuál es el motivo, qué relación habrá. Por ejemplo, en la imagen que aparece que el hombre ve al gato y la mujer también ven exactamente al mismo animal, pero dentro de sí lo visualizan de maneras diferentes. Por ejemplo, la mujer saca la conclusión de que es un gato amoroso y el hombre saca la conclusión de que es un gato cazador que ya va a comerse al ratón. Entonces, en el ejemplo que les estaba presentando, este, si puede seguir María, por favor, es la oración mi mamá usa lentes. Entonces, la pregunta como una opción es un ejemplo, ¿verdad? Se puede hacer tal vez muchísimas más preguntas a partir de esta oración, pero puede ser ¿cuál es el motivo de que mi mamá use esos lentes? Mm, y yo puedo deducir que, bueno, mi mamá usa lentes porque tiene problemas de vista. Eso lo deduzco yo, saco la conclusión de esa oración. No me lo están poniendo ahí en la oración, sino que yo lo saco a partir del texto o en este caso una oración para que se entienda un poco más fácilmente el tema. Pero esos son los dos niveles de comprensión existentes. El literal, que es que se saca del texto en sí, tiene que estar escrito dentro del texto o la oración. Y lo inferencial, que es lo que yo puedo deducir o las conclusiones que yo puedo deducir a partir de lo que me están presentando. No sé si ahora sí, Hilary. Ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, este sería el segundo tema, que sería el análisis de los textos no literarios. Nosotras vamos a mandarles una práctica, a compartirles para que la respondan. Igual esta clase, por si necesitan repasarla, va a estar en, en la carpeta del Drive. Y igual cualquier duda o lo que sea, nos pueden contactar ahí por el grupo. Si necesitan igualmente un resumen o una práctica extra sobre el tema, igualmente nos pueden decir y nosotras con mucho gusto la hacemos. Y esto sería como el segundo tema. No sé si María ocupa decir algo más. Sí, lo que les iba a decir es que la práctica se les va a enviar entre mañana y el jueves. Esa práctica la revisamos en la siguiente sesión y bueno, los videos los vamos a subir y los vamos a seguir compartiendo en la carpeta de Drive que la vamos a compartir. Ya los voy a agregar en estos días también, entonces ustedes van a poder revisar los videos. En esos videos van a ver el tema expuesto y también la práctica revisada. Igualmente, si tienen alguna duda, después de que vayan a ver el video, nos pueden consultar. Nosotros estamos a su disposición, ¿verdad? Para cualquier cosa que necesiten, como les dijo la compañera. Con permiso, para decirles algo, es que Sí, claro. yo le mandé el link de las clases a Aurora, ella es amiga mía, pero ella no está en el grupo de WhatsApp. ¿Será que se puede agregar a ese y al principal, al que dice Bachillerato 2021? Sí, claro, envíenos el contacto de ella. Puede enviarlo al de tutorías de español y si puede también lo comparte en el de bachillerato porque no podemos agregarlas a los dos porque no somos administradoras de los dos grupos. Pero sí, puede Ah, enviar ok, el perfecto. contacto y le agregamos con mucho gusto. Sí, es para que aproveche ella también. Y Sí, yo en lo claro. personal, yo salí hace muchos años del colegio, entonces, Ajá. bueno, es como 9 o 10. Hay muchas cosas que sinceramente, por más que uno intente, no, la verdad no me acuerdo. Sí, entiendo. Bueno, Entonces, en lo que puedan mandar de material o así, yo se los agradezco. uh-huh. Porque ahí yo tengo dos bebés, en mis ratos libres puedo agarrar el teléfono y tal vez revisarlos o lo que hago es como pasarlos a escrito. Creo que a la hora de yo pasarlos y escribirlos, se me memoriza más que solo leyéndolos. Sí, sí, Entonces, si entiendo. tienen más prácticas o resúmenes así todos los contenidos que entran dentro del examen, también les agradecería montones. Sí, bueno, en ese caso les recomendamos que
que puedan, digamos, que repasen los videos y en el caso de que no entiendan, puedan preguntarnos en el grupo o, digamos, podemos hasta hacer una reunión exclusivamente para explicarles algún tema en específico y si no es así, también podemos hacerles resúmenes para bachillerato y podemos también, puede revisar los videos, puede hacer la práctica y podemos revisar la práctica también por aparte de nuevo, como ustedes gusten. Y por eso les estamos utilizando ítems de bachillerato en las prácticas para que se vayan preparando. Entonces, nada más nos consultan, ¿verdad? Estamos totalmente a su disposición. Se Muchísimas los gracias. Y reiteramos. una consulta extra. Sí, claro. Estos videos, ¿de dónde los encuentro? Digamos, ¿están en un link Sí. ay, ya se me olvidó, o cómo hago para encontrarlos? Por decir algo, ¿cómo hago para encontrar el material de este video? Todo en Bueno, los general. vamos a poner a disposición de ustedes mediante una carpeta de Drive que les vamos a compartir. Se las voy a compartir entre mañana y el jueves. A esa carpeta, sí, nada más necesito que nos envíen el correo electrónico de ustedes para agregarlos a la carpeta. Ah, bueno, Y ahí vamos muchísimas a subir la gracias. práctica y también el video de la clase. Todo bien ordenado para que Ah, lo puedan perfecto. consultar. Ujú. Nos Muchísimas envían el correo gracias. electrónico, eso sí. ¿Lo envío al grupo? Sí, sí, O por... Ok, perfecto, sí, ahorita se el lo grupo envío. está bien. Ujú. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.